Hola, buen día. Hoy vamos a ver los reinos de la naturaleza. Estamos ubicados en la página 103 de nuestro libro y vamos a iniciar con un video. La Tierra es un planeta habitado por millones de seres vivos. Esta gran diversidad se puede agrupar en 5 reinos: el de los animales, el de las plantas, el de los hongos, el de los protoctistas y el de las bacterias. El reino de los animales. Los animales son seres vivos pluricelulares que se alimentan de otros seres vivos y pueden desplazarse de un lugar a otro. El reino de las plantas. El reino de las plantas lo componen seres vivos pluricelulares capaces de fabricar su propio alimento mediante la fotosíntesis. Las plantas permanecen fijas al suelo, no pueden desplazarse. El reino de los hongos. En el reino de los hongos hay seres vivos unicelulares y pluricelulares. Estos organismos no se desplazan y toman su alimento del medio. Algunos hongos forman estructuras llamadas setas. El reino de los protoctistas. Los organismos protoctistas pueden ser unicelulares o pluricelulares. Dentro de este reino se incluyen las algas y los protozoos como las amebas y los paramecios. El reino de las bacterias. El reino de las bacterias es el que tiene mayor número de seres vivos. Están formadas por una sola célula más sencilla que las de los animales y las plantas. Hay bacterias en todas partes, en el suelo, en el aire, en el interior de nuestro propio cuerpo e incluso en manantiales de agua hirviendo. Bueno, vimos una pequeña introducción acerca de los reinos, de lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a irnos entonces a nuestro libro y vamos a ver que todos los organismos que pertenecen a los reinos de la naturaleza poseen un núcleo rodeado de la membrana celular, es decir, un núcleo definido. Puede ser unicelular o pluricelular. Su estado inicia con los organismos más sencillos. Y vamos a empezar con el reino protista, uno de los más diversos del dominio eucaria. La mayoría son organismos unicelulares eucariotas, como las amebas, pero otros grupos forman colonias como el Volvox. Por lo general habitan en ambientes húmedos o acuáticos, aunque también se encuentran en fluidos corporales de otros seres vivos. Su reproducción ocurre de manera asexual por mitosis y sexual por conjugación. La clasificación de los protistos se clasifican en 2 grupos, las algas y los protoosos, que fue lo que vimos en nuestro video. Vamos a ver si lo podemos poner más o menos por aquí, creo que estaba. Protoctistas. Los organismos protoctistas pueden ser unicelulares o pluricelulares. Dentro de este reino se incluyen las algas y los protozoos como las amebas y los paramecios. El reino de las... Muy bien, ¿qué es lo que estamos leyendo ahorita, verdad? Algunas algas, en este caso las algas sabemos de que hacen el proceso de fotosíntesis. Son autótrofas, o sea que producen su propio alimento, mientras que los protoosos carecen de estas 2 características. No son autótrofos ni hacen fotosíntesis. En este caso son heterótrofos, y cuando hablamos de heterótrofos estamos hablando que ellos deben de conseguir su alimento. Las algas se encuentran en lagos, océanos y donde forman el fitoplancton. Estos organismos desarrollan el 70% de la actividad fotosintética de la Tierra, por lo que sustentan la red trófica de la vida, sobre todo acuática. Los principales grupos de algas son las verdes, las rojas, paradas y las dinoflageladas. No vayan a creer ustedes que cuando hablamos de algas solo hay en color verdes. Existen variedad de algas y vamos a ver si colocamos aquí la variedad de algas. Y van a ver ustedes, miren, acá tenemos, sí, hay una infinidad de algas.
Vean, no es únicamente en color verde. Miren, estas son como las doradas que estábamos leyendo. Miremos aquí, vamos a ver rapidito si podemos encontrar algún tipo de video donde nos muestren bien las algas. En un lago como este de aguas verdes, probablemente debido a las algas clorofílicas que tiene, viven o algas verde azules. El color verde característico de estas algas se debe a la clorofila A y B, y el azul al pigmento ficobilina. Estas algas son unicelulares y pluricelulares microscópicas, mayoritariamente filamentosas. Sus células carecen de núcleo, por lo que se les ubica en el reino Monera, y se las menciona como cianobacterias gram negativas. Estas cianobacterias creo que es la que siempre hemos visto, ¿verdad? Que son las que están obstruyendo en el lago de Amatitlán y de Atitlán, contaminando. Yo creo que este es video solo del lago y de la contaminación. Pero bueno, en las imágenes que vimos ahí aparecían esas color doradas. Continuamos. Los principales grupos de algas son las verdes, rojas, pardas, doradas y las dinoflageladas. En el caso de los protoosos, son protistas que presentan movilidad, obtienen su alimento de otros organismos, por lo que son heterótrofos y habitan en diferentes ambientes acuáticos. De acuerdo con las estructuras que poseen, para desplazarse, los protoosos se clasifican en: número 1, protoosos flagelados. Son protoosos que se desplazan mediante flagelos. El flagelo es la cola. Vamos a ver si aquí nos aparece una. No, busquemos acá. Un protooso flagelado. Y tienen una colita como la del esperma. Sí, aquí está, miren, está como colita. Esa es, por eso se llama flagelado, porque le permite poderse desplazar. Continuamos. Largas prolongaciones de su citoplasma que se sacuden como un látigo para impulsar el organismo a través del medio. En este grupo se encuentran organismos de los géneros Euglena, Trichomonas, Trypanosoma y Leishmania. Un poco raro los nombres, ¿no? La siguiente serían los protoosos ameboides o sarcodinos. Son aquellos que utilizan pseudópodos, prolongaciones citoplasmáticas con las cuales avanzan en cierta dirección. Después de estirarse, el unicelular se contrae hacia la punta de su pseudópodo y cambia de posición. Las amebas se desplazan mediante pseudópodos. Y vamos a buscar un protooso ameboide. Un protooso ameboide. Amebide puse. Miren, este es un protooso ameboide. Es un tipo de ameba, ¿verdad? Estas son amebas. Miren qué feitas. No tienen forma. Continuamos. 3. Los protoosos esporosarios son protoosos que no tienen estructuras especializadas para su desplazamiento. Generalmente son esféricos y muchos causan gran cantidad de enfermedades a los humanos. Pertenecen al grupo Plasmodium vivax y Plasmodium fascicularum, causantes de la malaria o paludismo. Esta es una enfermedad muy fuerte. Y vamos a buscar los protoosos esporosarios. Vamos a ver. Busquemos acá protoosos. Protoosos esporosa. ¿Es que eran? Ajá. Vamos a ver, esporozoarios. Esporozoarios.
Vamos a ver su figura, dice que es esférica. Efectivamente, ¿verdad? Son redonditos, miren. Inmóviles, porque no tienen flagelo. Miren, qué interesante ese dato. Continuamos. Los protoosos ciliados son los que se desplazan mediante cilios, pequeños filamentos que recubren la superficie de la célula que lo forma. El movimiento de los cilios impulsa a la célula y le permite avanzar rítmicamente, como las ondas de la superficie del mar. Pertenecen a este grupo Paramecium didinium. Y vamos a ver entonces que estos se mueven, pero no por medio de un flagelo, sino por medio de los cilios. Entonces busquemos un protosario cilios. Ay, ¿por qué esto? Ahí está. Protosos cilios. Ciliados. Y vamos a ver, miren. Estos son los protoosos ciliados. Se utilizan cilios para moverse. ¿Vieron? No es el flagelo, sino son los cilios. Son pequeñas estructuras que la célula mueve a modo de remos por medio del mar, ¿verdad? De la corriente. Es que estos se van moviendo. Bueno, continuamos. Pasamos a nuestra siguiente página y acá tenemos algunas imágenes que podamos observar. Y ahora vamos con el reino fungi. Cuando hablamos del reino fungi, ¿qué es lo que nosotros pensamos? ¿Qué creemos que hay acá en el reino fungi? Estos son temas que hemos visto desde primaria, ¿verdad? Y efectivamente, son todos estos hongos. Hay hongos que son muy buenos, como por ejemplo los champiñones, que los podemos comer, pero hay otros que no son buenos, que son malignos para el ser humano. Actualmente se conocen 70 especies de hongos bioluminiscentes de aproximadamente 80.000 especies que conforman este reino. Los hongos se consideran un grupo muy diverso y según su morfología se clasifican en zigomicetos, ascomicetos, basidiomicetos, deuteromicetos y quitriomicetos. Los zigomicetos son hongos formados por hifas cenocíficas o no septadas, es decir, nombres un poco raros. ¿Qué significa eso? Son células que se componen, es decir, que las células que las componen no están diferenciadas por bloques o tabiques. Sin embargo, el extremo de la hifa se forman septos, semejantes a un ramillete de donde surgen las estructuras reproductivas o esporangios. Los ascomicetos son los hongos más diversos del reino fungi. Se encuentran especies unicelulares como las levaduras y especies multicelulares como los hongos caliciformes. Los ascomicetos también se conocen como hongos de saco. Debido a sus esporas, se desarrollan dentro de una estructura en forma de saco llamado asco. Y vamos a ver alguno de ellos. Vamos a ver, sería ascomicetos. Busquemos un ascomicetro para que ustedes puedan identificarlo. Vamos a ver, ascomicetos. ¿Y yo qué puse? Ascomicentro, nada que ver. Ascomicetro. No, es ascomicetos. Ascomicetos. Vamos a ver. Miren, son estos. Como que fueran guacalitos, parecen guacalitos. Miramos acá. También se conocen como hongos de saco, por eso, miren, debido a sus esporas que se desarrollan dentro de una estructura formada en saco. Son estos mismos que están aquí. Miren. Estos colores amarillitos tan lindos. Me gusta. Continuemos. La mayoría de los ascomicetros se reproducen de manera sexual mediante esporas. ¿Se recuerdan que eran unas esporas? Era como
como aserrín, y las esporas se dan en abundante agua, ¿verdad? Y es un tipo de reproducción asexual. En cambio, las levaduras se reproducen asexualmente por medio de gemación. Los basidiomicetos se caracterizan porque forman un basidio, una estructura en la que se desarrollan las esporas. Además del basidio, estos hongos forman un cuerpo carnoso conformado de ciertos de hifas septadas, es decir, que sus células se encuentran claramente diferenciadas. En este grupo encontramos a las denominadas setas. Ay, hijuelas, cambié aquí de página. A las denominadas setas. Acá. Los deuteromicetos se conocen como hongos imperfectos. Busquemos cuáles son esos hongos imperfectos. Miren, estos son los hongos imperfectos. Como los hongos imperfectos, ¿dónde me quedé? Además del vacío, ya que en muchos de ellos no se distingue una fase de reproducción sexual. Las estructuras encargadas de la reproducción de este grupo de organismos se denomina conidios. Los quitridiomicetos son hongos macróspicos, saprófitos o parásitos. La mayoría se encuentra en ambientes acuáticos y se reproduce por esporas que generan gametos flagelados. Es una diversidad de hongos. Imagínense que existen más de 80,000 especies. Y les va a quedar de ejercicio poder hacer un listado de 5 hongos que como seres humanos podamos tener contacto, ¿sí? Que a la hora de tocarlos que no sea malo, o a la hora de comerlos, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, y el otro listado va a ser de malos, ¿verdad? Que no sean buenos para nuestro cuerpo. Y me encanta el poder, que sean autótrofas, que sean independientes de poder consumir su propio alimento, que sean parte fundamental de nuestro ecosistema, que nos puedan proveer de oxígeno. Me encanta este reino, la verdad. Está formado por varias especies distribuidas en ambientes tan distintos como los desiertos, los bosques, las estepas, entre otros. De acuerdo con la presencia de vasos conductores por donde circulan las sustancias que la planta necesita, se clasifican en plantas no vasculares y en plantas vasculares. Y vamos a ver en este caso las briofitas, que son los musgos. Las hepáticas y los antoceros son las más sencillas. Plantas pequeñas, no presentan flores, ni frutos, ni vasos conductores. Yo creo que la vez pasada habíamos visto. Miren, esos son los musgos, los que pueden aparecer más que todo en áreas húmedas. Miren, esta es una piedra y aquí están, ¿verdad? El musgo, están pegadas. Estas son las más simples. Están las pteriodiofitas, que son los helechos, los licopodios y los equisetos. Son plantas de tamaño medio que presentan vasos conductores, pero no semillas. ¿Se recuerdan que no conducía semillas, sino que incluso la forma de la reproducción era por medio de esporas? ¿Se acuerdan? Eso ya lo vimos también. Estas son muy lindas. Estas, la verdad, a mí me encantan. Vamos aquí con la siguiente. Estas son las plantas no vasculares, ¿sí? Estas son las plantas no vasculares y vamos a ver que los vehículos no son los únicos que están imitando la capacidad de las plantas para producir energía química a partir de la luz solar, ¿sí? O sea, los vehículos no son los únicos que limitan, sino que vamos a ver que también el dióxido de carbono y el agua. A partir de la luz solar, el dióxido del carbono y el agua, algunas empresas han desarrollado proyectos para construir edificios con un tipo de ladrillos hechos de musgos.
Esta nueva tecnología que usa musgos para la generación de energía eléctrica se llama biofotovoltasis. El sistema puede ser usado con otras especies de plantas y algas. Sin embargo, el musgo fue seleccionado por ser una planta fácil de encontrar. Si te fijas, puedes ver musgos entre las grietas del pavimento, en tejados, en muros o encima de los troncos de los árboles. Otra ventaja de musgos en comparación con otras plantas es por medio de su poco peso, su gran capacidad de absorber agua, gran tolerancia y la sequía, y bajo mantenimiento y crecimiento en sitios húmedos en forma de cojín. Los musgos junto con las hepáticas y los antoceros forman parte del grupo de los briófitos. Los briófitos no tienen vasos conductores, por eso se consideran plantas no vasculares. Los briófitos conquistaron el medio terrestre, hecho posible gracias al tejido impermeable que cubre sus órganos e impide que se sequen y mueran. Por otro lado, este tejido posee orificios que permiten el intercambio de gases. Algunas briófitas son muy útiles en los ecosistemas, como el musgo Zaphajum, que actúa como grandes esponjas que regulan el cauce de los ríos, absorben agua y previenen inundaciones violentas durante la época lluviosa, liberan agua durante la época seca. Ya no terminamos de ver estas, miren, aquí vimos las pteridofitas, acá están las gimnospermas y las angiospermas. Según la presencia o ausencia de semillas, las plantas vasculares se dividen en plantas sin semillas o pteridofitas y plantas con semillas o espermatiofitas. Y a su vez, de acuerdo con la presencia o ausencia de frutos, las plantas espermatofitas se dividen en gimnospermas o plantas sin frutos, en angiospermas o plantas con frutos. En gimnospermas tienen vasos conductores, semillas y flores, pero no frutos. La mayoría son árboles o arbustos como el pino, el cedro y el ciprés. En las angiospermas, se movió esto. Vamos a regresar. En las angiospermas vamos a encontrar que estas sí van a tener fruto. Que sí tienen fruto. Tienen vasos conductores, flores y frutos. Son hierbas, arbustos, árboles. Algunos ejemplos son el rosal y el roble. ¿De acuerdo? Y hoy sí, vamos a la siguiente página y vamos a ver las plantas vasculares. Las plantas vasculares son tan exitosas que aproximadamente el 93% del total de plantas existentes pertenecen a este grupo. Dentro de este se incluyen las pteridofitas y las espermatofitas. Estas plantas poseen tejidos vasculares que funcionan como transporte y sostén, lo que permite explicar por qué alcanzan alturas superiores de las de los briófitos. Las traqueofitas, como también se les llama a las plantas vasculares, tienen hojas verdaderas, es decir, con sistema de venación compleja, estomas para el intercambio de gases, cutícula para prevenir la descascisión y tejido especializados. Se dividen en dos grupos, las plantas sin semilla y las plantas con semilla. Cuando hablamos de las plantas sin semilla, o también conocidas como pteridofitas, son plantas con tejidos de conducción rudimentarios que requieren un hábitat húmedo para completar su ciclo de vida, porque al igual que en los briófitos, los gametos masculinos son móviles y requieren de un medio líquido que les permitirá nadar hasta el gameto femenino. Los licopodios, aquisetos y los más reconocidos, los helechos, que según la Global Biodiversity Information Facility agrupan aproximadamente 1.534 especies pertenecen a este grupo. Su principal característica son las siguientes. Tenemos, número 1, que poseen vasos conductores. 2,
Presentan raíz, tallo y hojas. 3. Se reproducen por esporas. 4. Su ciclo de vida está dominado por la fase esporofítica. Número 1. Vamos a ir leyendo. Estas estructuras se encargan de distribuir las sustancias por las diferentes estructuras de la planta. Los vasos conductores pueden ser dos tipos de tejidos, xilema o vasos leñosos, que llevan savia bruta rica en agua y minerales, de las raíces al resto de la planta. El floema lleva savia elaborada, producto de la fotosíntesis de las hojas al resto de la planta. Presentan raíz, tallo y hojas. El tallo, llamado rizoma, es corto, subterráneo y crece de manera horizontal. De él salen grandes hojas denominadas frondes, muy divididas. La raíz crece a lo largo de la rizoma y tiene las funciones de absorber agua y fijar la planta al suelo. Las siguientes que se reproducen en esporas que se forman en los esperongios dentro de un pequeño abultamiento de color marrón denominados soros y se ubican en él en vez de la hoja, o sea, en la parte de abajo, digamos. Su ciclo de vida están dominados por la fase esporofítica, al igual que el resto de plantas vasculares. Esto implica una alternancia de generaciones de morfología diferente, una que produce gametos, que es el protalo, y otra que produce esporas, que es el esporofito, que domina en tamaño y en longevidad durante el ciclo de vida. Longevidad significa que son longevos, así de años, ¿verdad? Su ramificación es dicotómica, es decir, que las ramas se dividen en dos. Vamos ahora, eso sería con la parte de las plantas. Vamos ahora con el reino Animalia. Del reino Animalia y otros invertebrados los vamos a dejar para nuestra clase de Zoom. Entonces, esa semana, ¿verdad? Que sería la semana la semana del lunes 14 al viernes 18. Esta lección número 14 pertenece a esta semana. Me tienen que entregar, obviamente, su resumen general, la página 109 y 110 de su libro y también su cuadernillo, que son, si no estoy mal, 3 o 4 cuadernillos. Vamos a ver. Cabal, son 3 cuadernillos los que me tienen que entregar: el reino protista y fungi, el reino plantae y el reino Animalia. ¿Oyeron? Ya está habilitado en la plataforma de Santillana para que ustedes me lo puedan entregar. Vamos a continuar con el resto de las otras 2 lecciones en Zoom. Cualquier duda o pregunta que tengan, estoy a la orden. Que tengan un excelente inicio de semana.